Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Reciban la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a un tema más de enseñanza bíblica. A ver, levanta la mano si te ha pasado estar tranquilo en tu casa, o en tu trabajo, o en un café, quizás echando un vistazo a tus redes sociales, o en medio de una conversación, y de repente, ahí está. Esa burla a tu fe, esos comentarios hirientes a nuestro Señor Jesucristo, ese comentario que descalifica a Dios como si fuera un mito, una ilusión y no una realidad. Esa mirada o esas palabras que te hacen sentir ingenuo por creer en Dios. Lo vivimos a diario, ¿verdad? En los comentarios de internet, en titulares, a veces hasta hay conversaciones cara a cara donde ya no es un solo no estoy de acuerdo. No, es más una confrontación. Se siente como un golpe, como un asalto personal a lo más valioso que tienes tú, que es tu relación con Dios y tu fe. Duele ver cómo esa razón sin alma, esa ciencia que se cree dueña de toda la verdad, o simplemente la opinión de moda en todas las redes, intentando ahogar cualquier atisbo de lo trascendente, de lo santo. Duelen las burlas de quienes a veces con saña buscan reducirnos al ridículo, como si creer en Dios y leer la Biblia fuera un atraso, una debilidad y no una fortaleza. Cientos de críticas y descalificaciones existen y existirán a diario por aquellos que no creen en Dios, y cada día más ateos atacan con filosofías de aquellos que creen que el conocimiento es el camino a la perfección, es la garantía de un ser humano evolucionado. Pero esto, queridos hermanos, no es nada nuevo. El conocimiento envanece al hombre, pero el Espíritu lo vivifica, como está escrito por el apóstol Pablo. Pero mira, si tienes tiempo caminando en el Señor, o si conoces un poquito de la historia de la fe, sabes que esto, aunque ahora suena más fuerte por el eco digital, no es algo nuevo. Nuestros hermanos a lo largo de los siglos también enfrentaron el escarnio, la descalificación, el intento de hacerlos sentir inferiores por causa de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia es que hoy el altavoz del internet parece gigante. La burla llega más rápido, más lejos, y a veces hasta de quien menos esperabas. Pero aquí estamos tú y yo, y tanto hermanos y hermanas que amamos al Señor, que no nos avergonzamos del Evangelio, porque sabemos que es poder para todo aquel que en él cree. Y es un honor de verdad contactar contigo, estés en el norte, centro, Sudamérica, y en general a todos los hermanos de habla hispana. Gracias inmensamente por tu apoyo, por escuchar estos mensajes y correos que nos comparten con dudas, sugerencias de temas nuevos, y en especial por compartir estos podcasts que hacen llegar estas enseñanzas a más hermanos y que les recuerdan que no están solos en esto. Y a los hermanos que son testigos en su día a día de transgresiones, burlas, desprecios por su fe, les recuerdo que nuestro Señor Jesucristo es lento para la ira, pero siempre hace justicia, y los que creen en su nombre nunca serán avergonzados. Que la rica bendición de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. El tema de hoy lo llamamos fe inquebrantable frente al ateísmo. No vamos a esconder la cabeza, vamos a hablar de frente sobre esta realidad. Hoy vamos a conversar sobre cómo mantener una fe inquebrantable frente al ateísmo agresivo y las burlas que nos rodean en la actualidad. Vamos a reflexionar juntos sobre el peso real de esta crítica, pero sobre todo sobre la firmeza que Dios nos da para estar de pie, y es como a pesar de todo el ruido y el ataque, nuestra fe en el Señor Jesucristo no solo resiste, sino que se transforma, porque Él transformó nuestras vidas y siempre prevalece por su obra. La obra de Dios en nosotros y a través de nosotros sigue adelante, y no hay burla, ni argumento, ni red social que pueda detenerla. Como ejemplo, les comento que cada que sacamos un podcast de enseñanza bíblica y lo compartimos en redes, recibimos insultos de personas que son ateas o seguidores del satanismo, con amenazas de cerrar los canales para que no sigamos compartiendo estas enseñanzas. Pero damos gracias a Dios por los hermanos que comparten
comparten la palabra y nos apoyan a compartir el contenido de la enseñanza bíblica. Seguimos adelante por amor y agradecimiento a nuestro Señor. Queridos hermanos, no es de extrañarse que pasen estas cosas hoy. Como ya lo hemos mencionado, vivimos en un mundo donde las creencias en Dios, en su palabra, son constantemente desafiadas y descalificadas. Y esto es porque estamos, como ya lo hemos mencionado en otros podcasts, en tiempos de confusión. La Biblia nos prepara sobre esto. En el Salmo 14:1 leemos: el necio ha dicho en su corazón, ¿no hay Dios? Este versículo resume lo que vemos hoy en día. Muchos, sin entender la grandeza de Dios, descalifican y rechazan su existencia, pero debemos de recordar que la fe no depende de las opiniones de los hombres, y sí de nuestra relación personal con Dios. El ateísmo es una postura filosófica que rechaza la existencia de Dios. Para los ateos, la fe cristiana es un mito, algo irracional que no tiene base científica ni lógica. Muchos de ellos se dedican a descalificar todo lo relacionado con la creencia en un ser supremo. En su visión, la vida, el universo, solo son productos de un accidente cósmico y no hay lugar para un creador. Sin embargo, la Biblia ya anticipa esta actitud. En Romanos 1, del 21 al 23 se nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El ateísmo no es algo nuevo, es una postura que ha existido desde tiempos bíblicos. La palabra de Dios nos muestra que el rechazo de Dios y la burla hacia su palabra son el resultado de un corazón endurecido. Pero incluso en medio de esta negación, el creyente sigue siendo testigo de la verdad. En el Salmo capítulo 19:1 nos recuerda: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No importa cuántas personas niegan la existencia de Dios, la creación misma sigue siendo un testimonio de poder. Las burlas contra la fe cristiana son comunes y es difícil no sentirse afectado por ellas, especialmente cuando vienen de personas cercanas, colegas y aquellos que tienen influencia en la sociedad. Las críticas no solo atacan nuestra creencia, sino que muchas veces buscan humillarnos y hacer que dudemos de lo que profesamos. En 2 de Pedro, capítulo 3:3, el apóstol Pedro advierte: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Este versículo es un recordatorio de que las burlas contra nuestra fe no son algo nuevo. Los cristianos siempre han tenido que enfrentar la crítica y el desprecio de aquellos que no creen. Estas burlas pueden tener un impacto negativo, pueden generar dudas en los jóvenes, quienes a menudo se ven influenciados por el escepticismo de sus compañeros o de los medios. El temor de ser rechazado puede llevar a algunos a dudar de su fe o incluso abandonarla, ya sea por modas, por amistades o porque simplemente quieren ellos vivir la vida y no se dan cuenta de que están imitando modas y costumbres que no son buenas y que lo único que harán es alejarlos de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. En esos momentos de duda es cuando debemos de acordarnos de la palabra de Dios, lo que dice Mateo capítulo 5:11, donde nuestro Señor Jesucristo habló y dijo: bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos asegura que seremos bendecidos cuando enfrentemos burlas por su causa. Cuando hablamos de cómo responder ante las burlas, el ejemplo más grande lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Él vivió una vida perfecta, llena de amor y compasión. Como todos sabemos, realizó varios milagros, sanidades y hasta resucitó muertos. Y aún así fue juzgado injustamente. En Mateo capítulo 26, verso 67, se nos relata cómo lo golpearon, escupieron, se burlaron de él. Nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, no respondió con violencia ni ira. Él sabía que su misión era más grande que cualquier crítico o burla. En 1 de
Pedro, capítulo 2, 23, se nos dice que cuando le injuriaban, no respondía con injurias. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es el modelo que debemos de seguir, no defendernos con agresividad, sino con mansedumbre y paciencia, dejando que nuestra fe en Dios sea el testimonio vivo, más poderoso. Cuando nos señalan o se burlan de nosotros o atacan nuestra fe, es natural sentir dolor, pero al igual que nuestro Señor Jesucristo debemos de responder con amor de Dios. En lugar de pelear con palabras, debemos demostrar con nuestras vidas el amor, la paz, la paciencia que provienen de Dios. ¿Cómo debemos entonces responder cuando se burlan de nuestra fe? La respuesta la encontramos en 1 de Pedro 3:15, que nos exhorta: antes santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestra respuesta no debe de ser defensiva ni agresiva, sino una defensa pacífica y amorosa de nuestra fe. Cuando nos enfrentamos a burladores, no debemos de caer en la tentación de pelear o de demostrar que tenemos la razón. En lugar de eso, debemos de compartir con mansedumbre y respeto la razón de nuestra esperanza. Nuestra vida debe de ser el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. En lugar de defender nuestra creencia con odio, debemos demostrar el amor y la paz de Cristo. La fe cristiana tiene un poder que trasciende la comprensión humana. En Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se basa en lo que podamos ver o probar. La fe es confiar en las promesas de Dios, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Aunque los ateos se burlen y los incrédulos se rían, nuestra fe en Dios es más grande. El poder de nuestra fe no está en nuestra debilidad para defendernos, sino en nuestra confianza en que Dios está con nosotros y Él toma el control. En Romanos capítulo 8:31 nos recuerda: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy te invito a poner tu fe en Dios y no dejar que las burlas de los ateos ni las críticas de los incrédulos te hagan dudar. Recuerda siempre Romanos 8:31. Que como ya lo hemos leído, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso debemos no solo de leerlo ni decirlo, lo debemos de vivir. No importa lo que el mundo diga, nuestra fe es más grande que cualquier ataque. La fe cristiana no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Las burlas y descalificaciones no pueden robar nuestra paz, porque sabemos que la victoria está en Cristo. En 1 de Juan 5:4 se nos recuerda: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que mantente tú firme en tu fe, porque Dios está contigo. Nunca dudes de esta promesa, que tu vida sea un testimonio de amor y de poder, y que a pesar de las burlas siempre sigas adelante con la certeza de que la fe en Dios jamás será derrotada. Quiero contarles rápidamente un testimonio. Hace como 2 años volví a ver a Esteban en un viaje que tuve en Jalisco, y platicando con él me comentaba que estaba trabajando en una empresa, pero que era muy pesado y difícil el ambiente, y como no tomaba alcohol y no fumaba y no andaba con mujeres, varios de sus compañeros se burlaban de él. Sabían que era cristiano y por esto mismo le ponían apodos, le decían varias cosas groseras y ofensivas que lo hacían sentir mal, a tal punto que varias veces lloró en silencio de la impotencia que sentía, de burlas y blasfemias hacia Dios, pero él no respondía ante las provocaciones y no decía nada, pues tenía tanto temor de Dios de no fallarle. En algunas ocasiones, algún compañero lo retó a golpes, se le ponía enfrente y le decía: ¿y qué si te doy un golpe? ¿Vas a poner la otra mejilla? ¿No así lo hace tu Dios?
con burla, y eran 3 compañeros los que más lo molestaban, que se decían ser ateos. Eres cristiano, ¿no? Y todos se reían a carcajadas. Esteban solo se agachaba y se ponía a orar y no decía nada. Entonces fue creciendo las burlas, los retos, cada día eran más. Era insoportable estar trabajando en esa empresa ya, al punto que él ya quería renunciar. Un día él me compartió por todo lo que él vivía en su trabajo. Le comenté que cuando somos cristianos, varias personas siempre se burlan, ponen apodos, porque hoy en día sigue existiendo el machismo y muchos hombres piensan que ser cristiano es ser débil, y que ser un hombre de verdad es aquel que anda con muchas mujeres. Como hemos mencionado, esto es parte de la cultura machista, que ellos creen los hace más hombres, o el simple hecho de tomar, decir groserías, piensan que los hace más fuertes. En la plática, él me comentó que él venía de un barrio muy pesado, muy difícil. A Esteban yo lo había conocido años antes, al ministrarlo en Liberación, y le dije: Esteban, ¿por qué no les das tu testimonio? Él me respondió con mucha tristeza: es que no me van a escuchar, se van a reír. Le respondí: Esteban, tú estás con Dios, Dios te respalda, ese Dios que te liberó y que quitó de ti toda cadena de amargura, de rencor, de tristeza, de soledad, está contigo, no lo dudes. Estamos en la palabra de poder de nuestro Señor Jesucristo, no debemos de temer. Entonces le dije: mira, Esteban, cuando te digan ellos ¿por qué no quieres tomar? Solamente diles que ya lo hiciste y que no te llenó. Y cuando te digan que si no te gustan las mujeres, diles que sí, pero que estás esperando a la que Dios te va a mandar. Y respóndeles firmemente que qué tristeza es el pagarle a una mujer para estar con ella y que no sea por amor. Y cuando te reten a golpes, no te quedes callado, voltea y diles cómo eras en el mundo. Y así lo hizo el hermano. Me comentó que uno de sus compañeros, en un convivio de la empresa, le aventó un vaso de plástico en la cara. Esteban se paró con el vaso, se puso frente al compañero y le dijo esto: dale gracias a mi Señor Jesucristo que ya cambié, porque si estuviera como tú en el mundo, ya te hubiera lastimado. Y fue ahí, en ese preciso momento, que él les dijo: escuchen, yo no soy débil, soy cristiano y tengo temor de mi Señor Jesucristo. Pero cuando andaba en el mundo, y les empezó a decir su testimonio de una manera poderosa, todos se quedaron impactados de saber cómo Esteban fue en el mundo, que fue pandillero y que en su vida pasada desenfrenada venía de una vida llena de vicios, y cómo nuestro Señor Jesucristo lo sacó de eso, cómo conoció a Dios, cómo recibió el milagro en su vida y por qué él tiene plena convicción en nuestro Señor Jesucristo. Le habló de los milagros que él había visto, de las sanidades increíbles que solo las hace Dios y de las liberaciones que él había tenido. Cuando él terminó, de 7 compañeros que lo molestaban, 5 aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esto llegó a oídos del director general de la empresa, quien en otro evento, dando reconocimientos a los mejores trabajadores, comentó: esta empresa se fundó gracias a Dios. En Dios confiamos y creemos firmemente en el Señor. Hasta hoy en día, Esteban se reúne con su grupo cristiano a hacer oración cada vez que van a empezar a trabajar. Y cada día se unen más ese grupo cristiano. Esteban no tuvo que golpear a alguien, tampoco tuvo que ofender a alguien, mucho menos insultar a alguien. Simplemente habló de la verdad, de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y fue el Espíritu Santo que lo tomó y habló a través de él. Esos corazones que escucharon recibieron en ese momento el llamado de Dios. Pero Esteban fue el canal para que todos escucharan a través de alguien que conocía la palabra poderosa de Dios. Nuestro testimonio sirve para que otros crean que Dios es real a través de nuestras vidas. Permítanme, queridos hermanos, cerrar con esto.
especialmente para aquellos que blasfeman el nombre de Dios. Escuchen bien, los que creemos en Jesucristo no somos débiles. Quizás anduvimos en caminos peores que los suyos, cargados de excesos y transgresiones, pero fuimos llamados por Cristo. Somos pecadores arrepentidos, con testimonios vivos de cómo Él nos transformó en nuestras vidas, a menudo con milagros inmerecidos. Lo seguimos por convicción profunda, y esa convicción es nuestra fuerza. No confundan nuestra fe, es inquebrantable. Por mi parte, hemos llegado al final de este tema. Espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Pablo Alt, fundador de Ministerio de Poder, y te invito a nuestra siguiente enseñanza bíblica.